Hace unas décadas existía en México una cascada tan, pero tan imponente, con una caída de agua tan masiva y ruidosa, que literal era conocida en todo el país como el Niágara mexicano. ¡Wow! El Niágara mexicano. ¿Qué título? Sí, exacto. Pero hoy en día, o sea, pararse en el puente cercano a ese mismo lugar, te garantiza respirar un cóctel de toxinas tan agresivo que los habitantes locales lo asocian, pero directamente con una epidemia de infartos. ¡Qué locura! O sea, pasar de una maravilla natural a eso. Totalmente. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo se borra un ecosistema entero y tan majestuoso en el transcurso de una sola vida humana? Claro, es que no estamos hablando de siglos de historia, es una sola vida. Exacto. Y bueno, al revisar el material para esta nueva inversión profunda, nos encontramos con una pieza documental muy, muy cruda. Sí, es un material que te pega fuerte. Se trata de un testimonio sacado de un video de YouTube del canal La Cascada, y el video se llama Niágara Mexicano, Memoria y Oralidad. Ajá, que es básicamente la entrevista con Alberto, ¿no? Sí, Alberto Rubalcaba Jacinto, un señor de 85 años de El Salto, Jalisco. Y o sea, su relato no es un informe científico lleno de partes por millón, ni nada de eso. No, para nada. Es más bien como una autopsia emocional de la transformación del río Lerma. Así que vamos a desempacar esto, porque a menudo leemos sobre la contaminación en cifras súper frías, ¿no? Sí, estadísticas que a veces ni procesamos. Exacto, pero hoy lo vamos a analizar desde el estómago, el olfato y la memoria de alguien que vio morir su propia fuente de vida. Esa es la misión de hoy. Y mira, lo fascinante aquí es que el valor de este documento radica justo en ese contraste brutal, o sea, entre un pasado súper próspero y un presente que es, pues, completamente tóxico. Sí, es como el día y la noche. Totalmente. Porque la memoria de un solo individuo, en este caso la de Alberto, puede servir como, digamos, el archivo histórico más preciso y a la vez más vulnerable de toda una comunidad. Y antes de entender la tragedia actual, creo que es súper necesario comprender qué fue exactamente lo que se perdió. Claro, construir la imagen de lo que era el río antes. Exacto, porque Alberto recuerda cómo el río Lerma los mantuvo durante años. O sea, él cuenta que en tiempos de escasez, cuando decían no tenemos para comer... Ajá, que era una realidad muy dura. Sí, pues el río era la solución inmediata. Iban a pescar y sacaban lo que él llama carpitas. Que luego se corrige y dice carpotas, ¿no? Sí, dice unas carpotas muy bonitas. Y cuenta que las mamás preparaban unos calditos o caldazos que mantenían a la gente súper fuerte y sana. Me encanta el término caldazos. ¿Sí? Y además escribe el río como una chulada. Decía que llevaba un burrazo de agua, refiriéndose a una cantidad inmensa, ¿no? Una corriente constante. O sea, una abundancia que parecía que nunca se iba a terminar. Exacto. Y de hecho él confiesa esa falsa sensación de eternidad. Dice que nunca creyó que el río se fuera a acabar, porque nunca dejaba de tener agua. Es que es muy humano pensar así. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, o sea, el río no era solo un paisaje bonito para tomar fotos de fin de semana. No, para nada. Era, digamos, la despensa comunitaria y el seguro médico del pueblo, todo en uno. Y aquí te quiero preguntar algo. Dime. ¿Crees que esa abundancia constante, este burrazo de agua que nunca paraba, fue exactamente lo que creó un punto ciego en la comunidad, haciéndoles creer que el río era invencible? Pues 100%. Es que la naturaleza a menudo se percibe así, como algo infinito. Nuestro cerebro no está diseñado para ver el final de un recurso tan masivo. Claro, como que damos por hecho que siempre va a estar ahí. Exacto. Y si te fijas en ese término de los caldazos y cuando él afirma que estábamos fuertes, te das cuenta de algo clave. ¿De qué? De que la salud de la comunidad estaba pero directamente ligada a la salud del ecosistema. O sea, esos peces eran proteína pura en una época difícil. Si el río estaba sano, la gente estaba sana. Wow, claro. Era una conexión súper directa, biológica incluso. Así es. Y por eso la pérdida es tan devastadora. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante y oscuro. Sí, porque pasamos de la abundancia infinita a la destrucción total. Así es. Ya que entendemos que el pueblo dependía del río para vivir, Alberto empieza a relatar cómo la industrialización simplemente cortó esa línea de vida. De tajo.
Sí, dice textualmente que vinieron que las fábricas y lo acabaron. Empezaron a arrojar sustancias químicas dejando el río inservible. Inservible. ¿Qué palabra tan fuerte para un río? Imagínate, el agua cristalina se convirtió en lo que él llama un cochinero. Un cochinero, ajá. Y menciona un impacto que es superfísico e invasivo. Dice que cuando abren las compuertas para desbocar todo el desecho, los malos olores invaden directamente las casas de los habitantes. O sea, no es solo que el río huela mal si pasas por ahí. No, se mete a tu sala, a tu cocina. Imagina que alguien entra a la cocina de tu casa y reemplaza el agua potable con veneno y además tienes que olerlo todos los malditos días. Es una pesadilla. Y sobre esto Alberto menciona que las fábricas simplemente llegaron y arrojaron químicas. A partir de este relato, la destrucción parece haber sido un proceso lento y gradual o un shock abrupto que la comunidad no tuvo tiempo de procesar. Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo opera el desarrollo, ¿no? Porque el progreso industrial rara vez pide permiso. Exacto, simplemente se instala. Y por lo que cuenta Alberto, suena a un shock total. Y quiero subrayar el detalle de las compuertas abriéndose. Sí, eso me pareció súper gráfico. Porque nos dice que no es solo una contaminación pasiva, o sea, no es algo que simplemente se filtró por accidente. Claro, es deliberado. Es un acto mecánico. Alguien abre esa compuerta y decide inundar los hogares de la gente con olores insoportables, invadiendo su espacio más íntimo. Es una invasión en toda regla. Es que te roban la paz de tu propia casa. Y bueno, la contaminación del agua y del aire no se quedó nada más flotando en el ambiente. O sea, se trasladó a los cuerpos y a las mentes de los habitantes. Sí, es donde se convierte en una crisis de salud pública. Exacto. Alberto relata que el agua trajo puras enfermedades. Y ojo aquí, porque destaca específicamente que hay muchos infartos. Ajá, los infartos. Esa parte es fuertísima. Sí, y cuenta que pasar por el puente del río hoy en día, o sea, ese mismo puente por donde antes veía el agua cristalina, ahora significa enfrentarse a una pestilencia que no se aguanta. Me imagino que el olor debe ser penetrante, tóxico. Tanto que Alberto lanza un desafío político que me pareció brillante. Dice que desearía traer a un presidente de México, a la máxima autoridad, ¿no? Sí, a que vea lo que hicieron. A que se parara en el puente o ahí en los alrededores del Salto, pero por solo 5 minutos. 5 minutos nada más. Sí, para que supiera lo que ellos están oliendo constantemente. Y luego casi en el mismo aliento se nota esta resignación social terrible cuando dice, ¿qué hacemos? El gobierno es gobierno. Y pues ¿quién se pone contra el gobierno, verdad? Uf, esa frase te rompe. Y al final, a sus 85 años, recordar cómo les quitaron el río, dice que le dan ganas de llorar. Literal dice, está de llorar me dan. Es que es un dolor súper crudo, súper profundo. ¿Qué significa todo esto? O sea, podemos medir los químicos en el agua, claro, pero ¿no crees que esa frase de ¿quién se pone contra el gobierno es la prueba de una contaminación aún peor? ¿En qué sentido? Como si las fábricas no solo hubieran envenenado el agua, sino que hubieran envenenado la esperanza cívica del pueblo. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el reto de los 5 minutos encapsula una desconexión, pero monumental, entre las autoridades y la realidad de los ciudadanos. Claro, porque ellos no viven ahí. Exacto. Ninguna de las personas que toman las decisiones sobre esas fábricas tiene que respirar esa pestilencia. Operan desde lejos. Desde sus oficinas con aire acondicionado. Tal cual. Y te pones a pensar en la empatía y en la impotencia que transmite ese llanto contenido de Alberto. O sea, es un hombre de 85 años que extraña su hogar, a pesar de que nunca se ha mudado de él. ¡Wow! ¡Qué forma de ponerlo! Extraña su hogar sin haberse ido. Porque se lo cambiaron por completo, ¿sabes? Le robaron su entorno. Y esa impotencia cívica de no poder enfrentarse a un sistema que prioriza a la industria sobre la vida humana, eso también enferma. Definitivamente. Y bueno, para recapitular un poco este viaje narrativo que hicimos hoy. Empezamos hablando de los nutritivos caldazos de carpa, ¿no? Ajá, y el burrazo de agua que parecía eterno. Exacto. Y de ahí pasamos a la invasión brutal de las fábricas, a esas compuertas llenas de químicos abriéndose directamente hacia el pueblo. Hasta llegar a ese olor insoportable y a los infartos que marcan la realidad del Salto hoy en día. Todo eso, toda esa tragedia capturada en la memoria de un solo hombre, de Alberto. Y creo que es vital recordar a quienes nos escuchan que no debemos ver estos testimonios como simples anécdotas locales. No, para nada.
Es un espejo de lo que pasa en muchos lados. Sí. Este relato nos demuestra por qué es tan vital prestar atención a lo que sucede en nuestros propios entornos antes de que se vuelvan irreversibles, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque el costo del progreso desenfrenado, al final del día, lo pagan las comunidades. Lo pagan con su salud y con su paz mental. Así es. Y creo que nos deja una lección muy, muy dura. Sí. De hecho, queríamos despedirnos dejando una idea un poco inquietante en el aire para que nuestra audiencia la analice por su cuenta. A ver. Si un ecosistema tan vital y majestuoso como el Niágara mexicano, o sea, el río Lerma en El Salto, pudo ser borrado y convertido en una fosa tóxica en el lapso de una sola vida humana. Que es nada. En tiempo ecológico es un parpadeo. Exacto. Entonces, qué maravilla natural que hoy damos completamente por sentada y que creemos indestructible, ¿será solo un mito o un recuerdo doloroso para las generaciones que nazcan mañana? Es una pregunta fuerte. Te deja pensando. Demasiado. Bueno, ahí se los dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en la próxima.